crocheteros, ¿cómo estás? Mi nombre es Angie, bienvenidos a su canal Crochet Cosa. A lo largo de mi experiencia enseñando a tejer crochet me he dado cuenta que a mis alumnas les cuesta un poco reconocer los puntos básicos cuando lo estamos tejiendo y saber sobre dónde se van a tejer posteriormente. Para eso lo que vamos a hacer hoy es enseñarte a reconocer cada uno de los puntos básicos de tejido. Si tú estás aprendiendo a tejer o conoces a alguien que esté aprendiendo a tejer, por favor compártele este video y ojalá pueda servirle muchísimo. A propósito, si estás en Cali, Colombia y quieres aprender a tejer bonito, puedes contactarme en mis redes sociales, las cuales dejaré aquí abajo en la cajita de descripción y te contaré cómo es el proceso de los cursos. Sin más, vamos a comenzar y vamos a ver el tutorial. Gracias. Este video es para personas que están aprendiendo a tejer crochet o que recién aprendieron y les va a servir para que aprendan a reconocer la estructura de los puntos básicos a crochet. Comencemos. Para realizar una cadena vamos a comenzar primero con un nudo deslizado normal. Voy a realizar la muestra con este trapillo, que es un trapillo elástico, delgado, y lo voy a usar con esta aguja que es un poco más gruesa que la que normalmente se usaría para este trapillo, con el fin de que lo puedan reconocer un poco más. Entonces, voy a realizar una cadena base de 10 cadenitas. La hice conscientemente un poco floja para que se pueda notar lo que quiero enseñarles ahora. Entonces, ¿cómo diferenciar una cadena? Una cadena se compone de 3 hebras. Una sola cadena se compone de 3 hebras. Si la vemos desde adelante, por el lado derecho, vamos a ver que la primera hebra es esta que está acá arriba y la segunda hebra es esta que está acá arriba. Es decir, nuestro punto cadena es este, o ese sería nuestro huequito donde vamos a tejer la próxima vuelta. Ahora, si volteamos la cadena por el lado del revés, vamos a notar que hay una hebrita como en toda la mitad atravesada. Esta suele llamarse la tercera hebra. Entonces, nuestra cadena siempre se teje, o normalmente se teje de adelante hacia atrás, metiendo por el huequito de la mitad entre las 2 hebras que se ven aquí. O cuando te digan en el tutorial o en el patrón que se va a tejer en la tercera hebra, lo que tienes que hacer es voltear la cadena y tomar esta tercera hebra. Entonces, en nuestro caso, voy a comenzar a tejer una vueltica de puntos bajos para indicarte cómo se tejería de adelante hacia atrás normalmente. Supongamos que vamos a tejer normalmente. Ahora lo que voy a hacer es saltar esta cadena que tengo acá y voy a empezar a tejer en la siguiente para empezar a hacer los puntos bajos. Recordemos que el punto bajo primero picamos para enlazar. ¿Dónde vamos a picar? Dijimos que en la mitad de estas dos, pero aquí en el trapillo se nota muy bien porque es grande, pero normalmente en las fibras pequeñas no se nota esto. Acá en la mitad está atravesada la tercera hebra, que es la que está en la parte de atrás. Lo que vamos a hacer es a meter el ganchillo por debajo de esa. ¿Para qué? Para que al ingresar el gancho me tome las 2 hebras restantes de la cadena. ¿Esto para qué? Si estás haciendo un borde, te va a quedar una sola hebrita en la parte de abajo y te va a quedar abrazado las 2 hebras de la cadena con el punto bajo. ¿Para qué? Para que te quede más fuerte. Vuelvo y hago la misma acción. De adelante hacia atrás lo meto por el medio de la cadena buscando coger las 2 hebras. Esto sería la manera de tejer normalmente como comenzamos un tejido con una cadena de base. Ahora, estos son los puntos bajos. Voy a deshacer estos puntos bajos y voy a hacerlo suponiendo que me dijeran
que vamos a tejer con la hebra trasera. ¿Para qué se teje con la hebra trasera? La idea de tejer sobre la hebra trasera es buscar que tenga un terminado bonito en el borde de abajo. Voy a mostrarles la diferencia. Igual dejaríamos esta primera hebra y lo que haríamos es, esta primera cadena, perdón, y lo que haríamos es voltear la cadena y tejer por el lado de atrás. Si volteamos la cadena y tejemos por el lado de atrás, lo que vamos a hacer es ingresar el gancho por el medio de la tercera hebra de la cadena, tomar la lazada y sacar el punto y realizar nuestro punto por ahí. Voy a hacerlo nuevamente, volteamos nuestra cadena, ya está por la parte del revés, ingresamos el gancho por la tercera hebra, tomamos la lazada, sacamos y aquí tenemos nuestro segundo punto. Voy a hacer un tercer punto para que se note la diferencia y mostrarles cuál es la idea de tejer de esta manera. Ingresamos el gancho por la tercera hebra, sacamos la lazada y realizamos nuestro punto. Último punto, ingreso el gancho, saco la lazada y realizo el punto. ¿Para qué tejemos sobre la tercera hebra? Para generar este efecto en la parte de abajo del borde, nos van a quedar bien formaditas las cadenas del borde. Si tejemos como le había indicado anteriormente, no van a quedar formadas las cadenas, sino que va a quedar solamente una cadena o una hebra, se va a ver solamente un bordecito de una sola hebra. En cambio aquí, tejiendo por la hebra trasera, va a quedar bien formadita la cadena. Esto es cuestión de gustos, a mí me parece bonito así. Aquí se ve muy fácil, sin embargo cuando es un hilo delgado es difícil escoger cuál es la tercera hebra. Por eso les quise mostrar en trapillo para que se puedan adecuar la vista. Ya cuando ustedes tejan en un hilo o en lana, ya se van a dar cuenta de esto. Entonces voy a seguir haciendo los puntos bajos para enseñarte la estructura del punto bajo. Voy a terminar mi punto bajo aquí. Toda la hilera sobre la tercera hebra. Entonces repito. Esta es la última cadena que también tiende a ser un poco confusa, la última cadena de la cadena base, y voy a tejer sobre la tercera hebra de esa cadena, que en este caso me resulta fácil verla por ser trapillo. Y esta sería una vuelta en punto bajo. Vamos a ver ahora cuál es la estructura, cuál es la forma del punto bajo. El punto bajo suele tener, cuando tú lo realizas, dos hebras. Una hebra del lado derecho, una hebra del lado izquierdo. Tiene, por supuesto, su cadena en la parte de arriba, que es donde normalmente se teje. Y si lo ves por el revés, tiene también una hebra atravesada en forma horizontal y también tiene las mismas dos hebras que vimos por el lado derecho. ¿Cómo sabes si el punto bajo está por el lado derecho o por el lado de revés? Por el lado derecho vas a ver el punto con su cadena normalmente y las dos hebras verticales, pero por el lado revés vas a ver el mismo hueco, las mismas dos hebras, pero van a estar atravesadas por una hebra horizontal. Voy a continuar tejiendo otra vueltica de puntos bajos para que veas la diferencia por el lado del revés. Como te comenté, por el lado del revés se ven las mismas dos hebras verticales que están un poco inclinadas una de la otra, dependiendo cómo hagas el punto en X o en V, eso lo veremos en otro video, así lo vas a ver. Y tiene una hebra adicional que es la hebra de acá que está horizontal. Este sería el lado del revés.
Ahora, para tejer por el lado del revés, simplemente subes con una cadenita normal. Y lo que tienes que hacer es verificar que cuando tenga los puntos acá arriba, se noten las cadenas. Las mismas cadenas que estaban de base se van a formar aquí con los puntos básicos. Simplemente vas a ingresar de adelante hacia atrás por el hueco que forma la cadenita del punto. Aquí tiene un nudo del trapillo, pero vamos a ignorarlo. Y vamos a realizar aquí nuestro punto. Voy a mostrarte la diferencia entre el punto bajo en V y el punto bajo en X. Te encontrarás en muchos spots en internet que hablan sobre el punto bajo en X y el punto bajo en V. Voy a aprovechar este tutorial que es para principiantes para hablar sobre estos dos puntos. Entonces, realmente la diferencia radica en la forma como coges la aguja. Yo no me daba cuenta, pero resulta que como cojo yo la aguja como pincel, normalmente cuando estoy tejiendo hilo o lana, hago este movimiento cuando voy a coger el punto bajo. Meto el ganchillo, cojo la hebra con el ganchillo por encima del hilo, lo saco y una vez sacado traigo el hilo a través del gancho. Esta es la forma como yo normalmente hago el punto bajo. Es la forma que siempre he tejido. Sin embargo, me di cuenta que es la manera en que se forman el famoso punto bajo en X. El punto bajo en X simplemente es el mismo punto bajo, solo que las dos hebritas que te expliqué hace un momento que componen el punto se cruzan una con la otra y quedan formando una especie de X. Este punto lo usan mucho para los amigurumis, no quiere decir que esté mal hecho si no lo haces así, sino por el contrario, son simplemente diferentes gustos y formas de hacerlo. Esta es la forma en que yo hago el punto en X. Ingreso la aguja, cojo la hebra con el ganchillo por encima de la hebra, lo saco y traigo la hebra nuevamente. Ingreso el gancho normalmente, cojo la hebra pasando el gancho por encima de la hebra, luego lo traigo a través y lo saco. Aquí me está formando el punto bajo en X. Ahora, hay otra manera de realizar el punto bajo que es la misma, solamente que varía por la posición. En el caso mío, cuando estoy tejiendo con trapillo, ya no cojo la aguja de esta forma, sino que la cojo así, porque para mí es más fácil con esta aguja gruesa cogerlo de esta manera. Y esa es la razón por la cual muchas veces a muchas personas les queda diferente el punto bajo. Ya no queda en X, sino que queda en V. El famoso punto V es muy bonito para trabajarlo en trapillo. Si tú ves cuando se realizan bolsos, siempre lo hacen con el punto V. ¿Cómo es el punto bajo en V? Igual vamos a meter el ganchillo, pero en vez de traerlo como estábamos haciendo por encima, vamos a traer la hebra metiendo el ganchillo por debajo de la lana y trayéndolo acá. Una vez lo tengo aquí, hago la lazada y la traigo. Este movimiento que fue diferente hizo que el punto quedara diferente. Aquí, si tú notas, tiene una pequeña V y aquí el tejido se cruza uno con el otro formando una X. Vamos a realizarlo nuevamente. Meto el ganchillo igual, pero esta vez lo voy a hacer por debajo de la hebra. Voy a pasarlo por debajo y pasándolo por debajo voy a traer la lazada para luego enrollar y pasar a través del punto. Aquí tengo mi segundo punto bajo en V. Voy a hacerlo una última vez. Ingreso el ganchillo,
Miren que tiene mucho que ver la forma como tomo la aguja, traigo a través, enlazo y vuelvo y lo traigo. La diferencia va en la forma como traigo la lazada inicialmente. Entonces, hasta aquí hice puntos en X y estos últimos 3 fueron puntos bajos en V. Quise meter este pequeño tip acá porque es algo que se preguntan mucho en las redes sociales. Vamos a seguir con el siguiente punto, que es el medio punto. El medio punto o media vareta o medio punto alto se hace de la siguiente manera. Enlazamos primero antes de ingresar, picamos donde vamos a tejer, que en este caso son los puntos, el primer punto de abajo, que era el punto bajo, o el medio punto también que le llaman. Ahora enlazamos y trabamos a través de las 3 hebras. Este punto realmente no es que sea mucho más grande que el punto bajo. La diferencia es que tiene una lazada adicional y eso hace que sea un poquito más gordito. La composición de este punto son 3 hebras, porque como vimos, enlazamos antes de ingresar. Se van a ver 3 hebras por el lado de adelante y por el lado de atrás vas a notar las mismas 3 hebras, pero en este caso también vas a ver que están de forma horizontal. Entonces, al realizar varios de estos puntos, te voy a mostrar. Vamos a notar que por el lado de adelante se nos va formando como una hilerita de unas hebritas diagonales y por el lado de atrás se van a ver las mismas hebras diagonales, pero se nos va a formar una especie de cadena en la parte de adelante. Esta es la forma como vas a diferenciar el medio punto o la media vareta. En la parte de adelante vamos a ver las mismas 3 hebras, pero con una de ellas un poco inclinada, y en la parte del revés, en la parte de atrás, vamos a ver las mismas 3 en cada uno, pero estas arriba van a ir formando una especie de cadena. Cuando terminemos la vuelta vas a poder notar un poco más de qué hablo. Este es el derecho del medio punto. Si notamos la diferencia entre esta hilera de medio punto y esta hilera de media vareta y esta hilera de medio punto o de punto bajo, la diferencia de altura no es muy grande, pero normalmente el medio punto sí es un poquito más tupido, se ve un poquito más gordito. Esa es la manera como yo los diferencio y obviamente en su estructura. En la parte de atrás, la media vareta siempre va a quedar con este diseñito, que es como si tuvieras una cadena de frente en la parte de arriba. Esta es la parte de revés. El medio punto o la media vareta no tiene mucho que diferenciar, básicamente es eso. Vamos a seguir con el siguiente punto, que sería el último de este tutorial, que es el punto alto. Nuestro último punto es el punto alto, entonces voy a aprovechar para enseñarte el falso punto alto o la falsa vareta, que es la que se usa para reemplazar las 3 cadenas que normalmente usamos de subida para la hilera. Cuando realizamos las 3 cadenas, estas 3 cadenas quedan bastante diferentes a nuestro punto y las podemos reemplazar por un falso punto alto o falsa vareta, que te voy a enseñar en este momento. Entonces, la forma de hacerlo es la siguiente. Habiendo terminado nuestra hilera, vamos a alar un poco la lazada de tal forma que quede un poquito más abajo de lo que normalmente queda un punto alto. Vamos a sostener
bastante fuerte esta lazada y vamos a hacer este movimiento para que nos quede en la aguja de esta manera. Habiendo hecho esto, vamos a enlazar y a traer a través de la primera hebra, atentos al movimiento, para que nos queden estas dos lazaditas. Una vez ya tenemos las dos lazaditas, enlazamos nuevamente y pasamos a través de las dos, de esta manera. Puede ser un poco difícil porque esas dos lazadas quedan casi siempre muy apretadas, pero si ustedes notan, esta falsa vareta queda muy parecida a un punto alto. Ahora lo que vamos a hacer es girar el tejido y a seguir tejiendo nuestros puntos altos. Cuando vamos a comenzar esta falsa vareta o falso punto alto, nos va a servir como el primer punto de inicio. Quiere decir que el primer punto no lo vamos a tejer. Vamos a tejer en el siguiente punto, el punto alto, para conocer su estructura. Recuerden que para hacer un punto alto primero tenemos que enlazar, picar en nuestra base, enlazar, sacar a través de dos lazadas, enlazar y sacar a través de últimas dos lazadas. Si notan, este punto quedó muy parecido al verdadero punto alto. Ahora, para diferenciar nuestro punto alto, vamos a notar que los puntos altos también se componen de 1, 2, 3 hebras verticales y se compone de 1 y 2 hebras que quedan en diagonal. Son 1, 2, 3 hebras verticales y se componen de 1, 2 en diagonal. Esta en la parte del derecho. En la parte del revés, el punto alto es muy similar. Aquí también vemos las mismas 3 hebras, pero vamos a ver que las 2 hebras que están en horizontal van a estar pegaditas en la parte de arriba. Esto nos va a formar como un bordecito, que es lo que nos va a hacer la diferencia. Es muy parecido al punto bajo, ese bordecito que se veía ahí es muy parecido. Vamos a hacer más puntos para que se note un poco más. Entonces, nuevamente enlazamos, picamos, traemos. Nos quedan 3 hebras en el gancho, enlazamos, traemos a través de las primeras 2, enlazamos, traemos a través de las últimas 2. Aquí está nuestro tercer punto alto. Si ustedes notan algo muy importante es que cuando hicimos el punto alto falso o la falsa vareta, nos queda aquí como una especie de nudito extraño, pero hay que tener en cuenta que también, si lo observamos muy bien, también forma la cadena que forma los puntos altos normales. Esto es muy importante porque sobre esta cadenita tenemos que tejer cuando terminemos la vuelta y nos devolvamos y llegamos hasta el final. Entonces tengan en cuenta que este punto les debe quedar con esta cadenita arriba para que cuando la vayan a tejer no la obvien. Voy a hacer el último punto alto para que veamos en la parte de atrás cómo se nota el derecho y el revés y terminamos. Entonces aquí tenemos 4 puntos altos. Como les dije, se compone de 1, 2, 3 hebras en vertical y 2 hebras en diagonal en la parte del derecho, pero en la parte del revés vamos a ver, muy parecido a los anteriores puntos, que estas hebras se ven un poco más las que están atravesaditas, estas hebras en forma horizontal. Eso es lo que nos muestra cuál es el revés o el derecho de un punto. Por supuesto, aquí como estamos volteando la labor, pues tenemos una hilera por el derecho y otra por el revés, pero cuando estamos tejiendo el redondo esto no va a pasar, y es bueno siempre saber diferenciar cuál es el derecho cuando estemos realizando nuestras labores. Hasta aquí hemos llegado con este tutorial. Cuéntame si te es fácil o si te ha sido fácil diferenciar los puntos. Esto es algo que yo quise haber tenido disponible cuando estaba aprendiendo a tejer. Muchas veces los tejidos me quedaban extraños y era porque yo tejía sobre un lugar que no era,
no sabía reconocer dónde era que tenía que enganchar los puntos, y la idea de este tutorial es para aquellas personas que están aprendiendo y que puedan saber diferenciarlo y que se familiaricen con los puntos básicos. Gracias a todos, no te olvides de suscribirte al canal, si te gustó por favor regálame un like, comparte el video con personas que estén aprendiendo y hasta una próxima oportunidad. Bye bye.